Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 5 jugadores de River que podrían llegar a ser transferidos en el próximo mercado de pases. Como ya sabemos, el elenco de Núñez piensa una reestructuración, no sé si total, pero sí en gran parte de su plantilla actual, con Marcelo Gallardo a la cabeza. Hay que tener en cuenta que el muñeco no pudo estar al frente del mercado de pases desde el minuto cero a mitad de año, teniendo en cuenta que la primera parte del periodo de transferencias la llevó a cabo Martín de Michelis, pero por lo pronto ahora sí quiere estar al frente del mercado desde el minuto cero, y para eso River tendrá que comprar futbolistas y a su vez también vender a jugadores del actual plantel para que no haya superpoblación en ciertos lugares del terreno de juego. Así que en este video vamos a hablar de la segunda parte, porque de lo primero, que tiene que ver con aquellos jugadores que podrían llegar a ser refuerzos, ya he hablado mucho. Se sabe perfectamente que Gallardo, en caso de que haya incorporaciones, quiere exclusivamente futbolistas de jerarquía, pero a su vez también hay otros que se van a ir y podrían dejar buenos ingresos en el elenco de Núñez, como para utilizar ese dinero para así incorporar a distintos jugadores. Así que en este video vamos a estar hablando puntualmente de 5 futbolistas de River que en el próximo mercado de pases de enero podrían llegar a irse a otros equipos, ya sea del fútbol del exterior o del fútbol argentino. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por el jugador que River quiso transferir en el último mercado, pero que lamentablemente no llegó una oferta lo suficientemente buena como para que se termine justamente yendo. Estamos hablando de Pablo Solari. A principios de este año, en el mercado de enero de este 2024, River recibió una oferta bastante buena del fútbol ruso. La misma era de alrededor de 15 millones de euros, pero terminó siendo rechazada por un par de motivos. Primero, porque hay que tener en cuenta que en ese entonces quizás Solari no tenía el aspecto negativo que tiene hoy, porque la realidad es que hoy hay pocos jugadores de River que tienen una visión buena por parte del hincha, y obviamente Solari no es uno de ellos. Pero en ese entonces había algunas circunstancias en las cuales podíamos pensar que el 2024 el delantero iba a ser bueno. Y también hay que tener en cuenta que River solamente tiene el 60% del pase de Solari. Esto quiere decir que si lo vendían por 15 millones de euros, a River le hubieran quedado aproximadamente 9 millones de la moneda europea, y habiéndolo comprado en su momento en 5 millones de dólares provenientes del Colo-Colo de Chile, desde la dirigencia quizás no veían óptimo recibir ese monto, teniendo en cuenta que era menos del doble de lo que habían pagado en su momento, y teniendo en cuenta que es un delantero joven, pensaban que podía recibir más. Todo esto, claro está, si Solari tenía un buen 2024 y a mitad de año llegaba una oferta verdaderamente importante. Esto claramente no sucedió y no llegó absolutamente ninguna propuesta verdaderamente relevante en el último mercado. También es cierto que como la oferta que apareció en enero vino proveniente de un equipo ruso, Solari no ejerció nunca la presión como para salir de River, porque teniendo en cuenta que hoy por hoy los conjuntos de ese país no disputan competencias internacionales, más allá de lo económico, el delantero eligió priorizar lo deportivo. Pero en enero la cosa puede cambiar. Ya ahora River no verá con malos ojos 15 millones de euros, eso está clarísimo, y por eso mismo, si una oferta se aproxima a esas cifras, seguramente Solari dirá adiós. Y no habrá mucho más que hacer verdaderamente. El paso de Solari por River ha tenido demasiados altibajos. Desde que a mediados del 2023 todos los hinchas de River, o por lo menos la mayoría, lo pedían como titular en la serie contra Internacional de Porto Alegre. Terminó errando un penal en la serie definitiva y no teniendo un buen partido en Brasil, más allá de que había convertido los 2 goles en el duelo de ida, hasta el día de hoy, donde básicamente ningún hincha pide por la titularidad de Solari. Es cierto que ha tenido algunos buenos ingresos desde el segundo tiempo, siendo ese futbolista picante por el costado derecho, pero se esperaba bastante más de un jugador que se sabe que tiene potencial, pero ese potencial hay que saber después trasladarlo dentro del terreno de juego, sobre todo en base a lo mental, y Solari es un futbolista que a veces no piensa cuando tiene la pelota en los pies, y eso le ha perjudicado. Por lo menos su paso por River se ha visto de manera negativa en ese punto de vista. Está claro que en el próximo receso será la hora para que aparezca verdaderamente una oferta y Solari se vaya. Como ya se sabe, River está en búsqueda de al menos un delantero, podrían llegar a ser 2 para el próximo periodo de transferencias, y no podés sumar a 2 atacantes más
con los 4 que ya tenés en la plantilla. Alguien se tiene que ir y todo pareciera indicar que Pablo Solari es el hombre a partir, teniendo en cuenta que es el que más dinero podría llegar a darle a las arcas económicas del club, y además porque él mismo ya ha mencionado, no que tiene ganas de salir de River, pero por lo pronto que analiza absolutamente todas las ofertas que le llegan. Vamos ahora a hablar de un jugador por el cual River pagó bastante dinero en el mercado de pases de principios de este año. Nunca se supo exactamente cuánto pagó el más grande por Rodrigo Villagra, pero sí se sabe que fue entre 6 millones y medio y 10 millones de dólares aproximadamente. Está claro que es una variación bastante importante, no es lo mismo pagar 6 millones que 10, pero por lo pronto, como hubo muchos porcentajes de jugadores, de juveniles metidos en la negociación entre River y Talleres, nunca se supo exactamente cuánto fue el monto final que pagó el más grande por el exjugador del equipo cordobés. Lo que sí hay que decir que el paso de Villagra por River, por lo menos hasta el momento, ha sido, no sé si decir un fracaso, pero la realidad es que no ha tenido un rendimiento ni siquiera óptimo, y además ha tenido quizás menos oportunidades de la que él esperaba. Con De Micheli fue titular en algún que otro partido, pero tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, y con Gallardo prácticamente nunca ha sido opción. El tema físico puede ser un punto crucial, y yo creo que con el muñeco sí, pero tan mal está físicamente Villagra como para no poder jugar al menos un partido de titular. Eso es algo que nunca sabremos con especificación, pero ya salió a hablar su representante hace aproximadamente 10 días asegurando que sabían que en River iba a tener menos minutos que en Talleres, porque es lógico que si vas a un equipo más importante donde la competencia es mucho más reñida vas a sumar menos minutos, pero por lo pronto no se imaginaban que a tan solo un año de llegar al club de Núñez iban a tener que ir a buscar otro equipo fuera, que es algo que todavía no está confirmado, pero por lo pronto todo parece indicar que Marcelo Gallardo va a querer renovar totalmente la mitad de la cancha. No sería Villagra el único que saldría, voy a estar hablando de un par de jugadores más adelante, pero por lo pronto da toda la impresión de que si llega un ofrecimiento lo suficientemente aceptable como para que River recupere algo de la inversión que en su momento hizo para comprarlo, y yo creo que lo van a dejar salir. Eso no significa igual que River se quede únicamente con Craneviter y Fonseca. Es más, alguno de los dos también podría irse, y está más que claro que Gallardo va a pedir un mediocampista central de nivel y jerarquía como para afrontar las competencias del año que viene. Pero lo de Villagra, no digo que su salida ya sea un hecho, pero teniendo en cuenta que es un jugador joven, porque tiene tan solo 23 años, propuestas van a aparecer. Después hay que ver en definitiva cuál es la mentalidad del jugador en base a sus próximos objetivos, porque si quiere irse al fútbol europeo y le va a costar muchísimo. Si quiere irse al fútbol mexicano, y capaz que tanto no le cuesta, teniendo en cuenta que como jugó en Talleres y los jugadores que han vestido la camiseta de ese club normalmente encuentran facilidades para ir al fútbol del país recién mencionado, y a lo mejor aparece una oferta que lo convence. River por lo pronto quiere venderlo definitivamente, no quiere empezar a prestarlo de club en club para ver si algún equipo después ejerce una opción de compra. Los dirigentes quieren un traspaso definitivo para que ingrese una buena cantidad de dinero para usar en la compra de refuerzos. Todavía quedan aproximadamente 45 días antes de que termine este semestre, y no sé si Villagra va a poder dar vuelta a la cuestión, pero la realidad es que dependerá mucho de la opinión de Gallardo, de lo que suceda en la pretemporada, porque no me imagino que sea transferido antes de que comience la preparación previa, pero ya si durante esos entrenamientos antes de que comience la competencia oficial, con vistas al año que viene, no da ningún indicio, o por lo menos el muñeco no tiene la sensación de que pueda llegar a quedarse, lo más seguro es que termine siendo transferido. Vamos ahora a hablar de otro futbolista que River compró proveniente de Talleres de Córdoba. Por este no pagó tanto, $2.700.000 aproximadamente. En su momento River abonó por Enzo Díaz en enero del 2023. Un futbolista que, por lo menos a diferencia de Villagra, sí tuvo 6 meses buenos. Se convirtió en un lateral indispensable en aquella obtención de la liga profesional de la mano de Martín de Michelis, pero claramente su nivel ha ido en un declive constante, y eso es algo que no ha podido detener Enzo Díaz, porque que tengas un bajón después de haber tenido 6 meses, un primer semestre muy pero muy bueno, es algo totalmente lógico, le ha pasado a todos. Ahora, que cuando tengas ese bajón no puedas ni siquiera mantenerte en un nivel óptimo y sigas
disminuyendo tu rendimiento y ya es algo que preocupa. River lo puso en venta en el último mercado de pases. Enzo Díaz siempre ha jugado en el fútbol argentino, las 3 camisetas que ha vestido han sido la de Agropecuario, Talleres y ahora la de River, y por eso no ve con malos ojos aceptar una oferta del exterior para tener su primera chance en el fútbol extranjero. Ahora, River lo que sí pretende un ofrecimiento de alrededor de 4 millones de dólares. En su momento el São Paulo de Brasil, sobre el final del mercado, intentó hacer una propuesta para quedárselo, pero en ese entonces todavía no estaba asegurada la compra de Marcos Acuña y River obviamente no iba a quedarse únicamente con Milton Casco en el lateral izquierdo de la defensa. Así que terminaron rechazando la oferta, que no era igual del monto que pretendía River, pero Enzo Díaz tampoco veía con malos ojos irse al fútbol de Brasil. En el mes de enero me parece que no va a haber muchas chances de que Enzo Díaz se quede, porque la realidad es que si hoy River ya tiene a Acuña, tiene a Casco, y quedarse con Enzo Díaz, por lo pronto lo que dicen que van a hacer, o por lo menos la idea de la dirigencia y de la Secretaría Técnica, es transferir a Enzo Díaz y contratar a un lateral izquierdo que sea bastante más joven y con bastante también más proyección a futuro. Enzo Díaz también recibió un ofrecimiento que no terminó siendo concreto, pero sí fue un sondeo importante por parte de su representante, que vino desde el Olympiacos de Grecia. Sin embargo, lo que quería hacer el elenco europeo era, en primera instancia, un préstamo por un año y después sí una opción de compra de 4 millones de dólares si es que el lateral jugaba una cierta cantidad de partidos. Sin embargo, desde River ya no ven óptimo hacer eso con futbolistas a los que ya quiere vender de manera definitiva. En el más grande pudieron en su momento aceptar préstamos con obligaciones de compra, por ejemplo en los casos de Palavecino y de Paradela, porque veían que eran futbolistas cuyos ciclos estaban totalmente acabados. No digo que el de Enzo Díaz no lo esté, pero hay que tener en cuenta que si Acuña es el titular y Gallardo sí tiene en consideración a Enzo Díaz, porque también acá hay una diferencia con Villagra. Villagra no es ni siquiera el suplente del número 5 titular. Enzo Díaz sí es la alternativa de Marcos Acuña y ha jugado como lateral izquierdo cuando Acuña no ha estado disponible. Es decir, Gallardo sí lo tiene en cuenta, o por lo menos en una consideración bastante importante para formar parte del plantel. Después deberá el propio futbolista hacerse valer dentro del terreno de juego, que es algo que no ha hecho por lo pronto durante este 2024. Si aparece una oferta de 4 millones de dólares, me parece que la venta de Enzo Díaz va a ser un hecho y River no sé si irá a buscar otro lateral izquierdo, porque quizás no ha sido la gran prioridad en este último mercado de pases, pero me parece que está todo dado como para que finalmente el ex jugador de Talleres se vaya al fútbol del exterior. Y vamos ahora a hablar de 2 jugadores de las divisiones inferiores del club. Santiago Simón, si bien ha sido un jugador fundamental para Marcelo Gallardo desde que llegó en esta segunda etapa, la realidad es que un cambio de aire ya le vendría bien. No porque haya tenido un mal rendimiento, sino porque los primeros ciclos se acaban para todos y quizás lo mejor para este futbolista en cuestión sea terminar esta primera etapa en este momento, en el próximo mercado de enero, ser transferido teniendo en cuenta que ha recibido alguna que otra oferta y que finalmente dé su primer paso en el fútbol del exterior. Está claro que dependerá, como dije anteriormente, de muchas cuestiones. Por lo pronto el ofrecimiento tiene que ser de un número cercano a los 10 millones de dólares, que es la cifra en la que River pretende transferir a Simón, y posteriormente también tiene que venir de un destino el cual favorezca al futbolista. Uno de los rumores que surgió en el último receso fue que el Inter de Miami, conjunto en el que hoy juega por ejemplo Lionel Messi, estaría interesado en contar con el mediocampista diestro, que durante todo este semestre ha tenido que actuar básicamente como volante interno porque River no tiene futbolistas en esa posición dentro del campo de juego. Lo ha hecho más que aceptable en la mayoría de los partidos, pero obviamente quizás no es ese jugador de jerarquía que el muñeco consideraría insustituible en el once titular si es que verdaderamente tuviera a ese volante todoterreno que ya he mencionado en muchas oportunidades, que hoy por hoy el Millonario no tiene en su plantilla y que si se vende alguno de los jugadores mencionados en este video, seguramente podría terminar contratando. Por lo pronto, la idea de Simón es esperar a alguna oferta del fútbol europeo y ahí terminar de decidir. Seguramente una charla con Gallardo también vaya a ser determinante, porque dependerá mucho de cómo quiera jugar el entrenador en el 2025,
En relación a si Simón se termina quedando o no, como dije también en anteriores videos, se estará disputando el Supermundial de Clubes de la FIFA. Y si bien es cierto que a todo futbolista le gustaría ser parte de ese torneo, hay que ver en definitiva con cuántos jugadores va a contar el DT también para formar parte de la lista que seguramente tendrá que entregar antes de disputar esa importante competencia. Por eso mismo a lo mejor muchos jugadores de River que quieren irse o que podrían partir no lo terminan haciendo por el hecho de querer jugar ese torneo. Pero me parece que como todavía faltan, o faltarán mejor dicho, desde el mes de enero hasta junio, que es cuando empieza el Mundial, bastantes meses, que no se puede pensar tan en futuro, que va a haber un semestre completo con anterioridad y los futbolistas tienen que poner su cabeza al 100% en los partidos que se llevarán a cabo durante la primera mitad del año que entra, como para empezar a tener el mejor nivel posible ya de cara a la siguiente temporada. En resumen, si viene un ofrecimiento de alrededor de 10 millones de dólares por Simón, un poco menos, un poco más, pero más o menos en esa franja, yo creo que River aceptará transferirlo. Después dependerá mucho del objetivo que tenga el propio futbolista, de la charla que pueda llegar a tener individualmente con Gallardo en la pretemporada, para saber qué es lo que se planea con él de cara al año que viene. Es cierto que no sería el primer jugador a vender, porque por lo pronto los tres que mencioné anteriormente estarían un pasito arriba de él, pero si Simón tiene una propuesta interesante del fútbol europeo, lo más seguro es que sea transferido. Y por último vamos a hablar de un futbolista que creo yo ningún hincha de River quiere que se vaya del club, pero teniendo en cuenta que va a ser el jugador por el que seguramente más ofertas aparezcan en el mercado de pases que viene, tengo que mencionar a Franco Mastantuono. El juvenil de 17 años tiene una cláusula de rescisión de 45 millones de euros que aumenta a 50 a falta de 10 días para el cierre del periodo de transferencias en Argentina, por lo que uno tiene que pensar que es muy pero muy complicado en definitiva que vengan a buscarlo. Hay que tener en cuenta que los únicos interesados que se han mostrado atentos a querer contratar al jugador han sido el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Sin embargo, ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a pagar la cláusula. Los dos querían comprar al jugador por una cifra menor y dejárselo a River hasta que él cumpliera los 18 años, que será en agosto del 2025. Sin embargo, pensando y priorizando al 100% lo deportivo, desde la dirigencia del más grande ya le comunicaron al futbolista que por ahora solamente se iría por el valor de la cláusula. Esto no significa que esto pueda cambiar dentro de un par de meses, pero por lo pronto, en este momento, para calmar un poco las ansias del hincha de River, que muchos creen que Mastantuono podría llegar a irse en el próximo mercado, creo que solamente se iría por el valor de la cláusula, y hoy por hoy ese dinero no digo que sea difícil de poner por algún equipo europeo, porque está claro que los clubes del viejo continente pueden poner 45 millones de euros por un futbolista sin mucho tipo de problema, pero la realidad es que estamos hablando de poner esa enorme cantidad de dinero por un jugador que solo ha jugado en el fútbol argentino, que hoy por hoy todavía no se ha asegurado la titularidad en River, y que si bien es cierto seguro sea uno de los futbolistas con mayor proyección a futuro de absolutamente todo el planeta, la realidad es que está muy lejano que eso pueda pasar. Así que por ahora Mastantuono seguiría en River y no sería uno de los jugadores a vender. Está claro que si aparece esta oferta sorpresa de 45 millones de euros y a River no le quedará mucho que hacer, dependerá del destino y del equipo de donde venga su oferta para saber si Mastantuono tiene el deseo de jugar allí. Uno cree que si alguien viene y pone 45 millones de euros es porque por lo pronto es un club importantísimo del fútbol de Europa. Y en ese caso uno también tendría que pensar que Mastantuono aceptaría esa oferta y sería finalmente jugador de ese club en cuestión. Pero por ahora eso está muy pero muy lejano. También es cierto que si River recibe esa enorme cantidad de ingresos, podría ir al mercado a buscar futbolistas de verdadera jerarquía, al fútbol europeo inclusive. Ya estaríamos hablando de negociar directamente con los equipos más importantes del mundo por futbolistas de sus actuales plantillas. Pero por ahora Mastantuono se quedará en River. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026 y ya está palabrado una renovación de vínculo en marzo del año que viene, o por lo menos durante el primer semestre del 2025, donde extendería su contrato hasta finales del 2027. Después lo que hay que saber es si su cláusula de rescisión aumenta o no. Yo creo que ya está en un número suficientemente aceptable. Es más, creo que cuando finalmente Mastantuono se vaya de River, que esto sería aproximadamente dentro de 2 años, a lo mejor no termina partiendo por el valor de su cláusula de rescisión,
termina yéndose por menos dinero, pero por lo pronto le dará la oportunidad a River de disfrutarlo deportivo y futbolísticamente, que es lo que hoy todos los hinchas de River queremos. Esperemos que antes de que termine este 2024 pueda ganarse su lugar dentro del terreno de juego. River espera recaudar alrededor de entre 25 y 30 millones de euros en ventas aproximadamente, sacando, claro está, lo que sería una posible ejecución de la cláusula de Mastantuono. En ese caso el número aumentaría muchísimo, pero con esas cifras por lo menos River podría salir al mercado, sumado a lo que ya puede gastar el elenco de Núñez, porque no es que River necesita sí o sí vender para salir a buscar refuerzos de jerarquía, pero si se logra transferir a algunos futbolistas que no van a ser utilizados por el muñeco, está claro que será mucho más práctico, porque no se superpoblaría el plantel, que siempre es un miedo que tiene Gallardo, porque la realidad es que nadie quiere tener 15 delanteros y que solamente jueguen 2. Ya de por sí en este semestre hay un par de atacantes que no han jugado básicamente nunca, así que lo que hay que hacer es reestructurar gran parte de la plantilla. Con el muñeco haciéndose cargo del mercado de pases del minuto cero, me parece que esto va a ser bastante más sencillo. Después quedará obviamente en manos de los dirigentes saber negociar con los clubes que vengan con sus respectivas ofertas para vender a los futbolistas de River en el mejor precio posible. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.